Nahuel Gallo es el nombre del gendarme argentino que está en Venezuela. Yo no sé si componía el listado que Bullrich había anunciado en marzo. Vamos a enviar gendarmes para custodiar la embajada argentina en Caracas. Lo cierto es que entró de manera irregular, fue detenido por todo lo que implica esa situación. Lo nuevo es que ayer se difundió un video en donde se lo ve al gendarme en el lugar de reclusión. Sebastián Salgado, analista político, titular de dataurgente.com, está con nosotros. Sebastián, buen día. Hola Lourdes, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a vos y a la audiencia de las 7:50. Estoy leyendo a Bullrich que dice: a mí no me vengan con jueguitos, nada de un jueguito de una foto. Lo único que quiero es que lo liberen. Pantomima es la palabra que usó Bullrich ante lo que es una prueba de vida que indirectamente habían solicitado porque se había empezado a crear un imaginario sobre cuáles serían las condiciones de detención de este gendarme argentino que entró a intentar por un paso fronterizo terrestre a Venezuela y que con la intención, entiendo yo, de intentar bajar un poco los decibeles y que no se empiecen a generar falsas acusaciones, se extendió un video a través de las redes sociales y algunos medios de comunicación en donde se lo ve caminando como haciendo ejercicios alrededor de una cancha de básquet dentro de un centro penitenciario. Ahora, ayer también Bullrich comunica que se hizo una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra Maduro por la desaparición. Esa fue la palabra que mencionó la ministra de Seguridad. Sí, la ministra Bullrich está acostumbrada a tratar de utilizar a los organismos internacionales para generar corrientes de opinión en un sentido contrario a la realidad. El canciller Iván Gil de Venezuela ya se ha expresado en este sentido, que no tiene ningún asidero, ¿no?, ese tipo de denuncia, como sí lo tiene, por ejemplo, el pedido de detención por parte de la Corte Penal Internacional vinculado a Horst Hissjoren. Seguramente la mayoría de la gente que nos está escuchando no sabrá quién es, pero Horst Hissjoren es uno de esos israelíes que se filma a sí mismo cuando detonan hospitales, escuelas en la Franja de Gaza, mostrándose orgulloso, ¿no?, de ser parte de ese genocidio. Él tiene un pedido de captura a través de la Corte Penal Internacional y está siendo, vamos a decir, custodiado por Milei porque está dentro de la República Argentina, en la Patagonia Argentina. Él tiene pedido de la Corte Penal Internacional real y, sin embargo, la Argentina se está volviendo en una guarida de criminales israelíes y esta sí es parte de la realidad. Bueno, Benjamín Netanyahu, recordemos, ¿no?, también con la denuncia, con el pedido de detención, y fue el primer mandatario, el único mandatario que dijo, acá tiene un lugar asegurado y vamos a hacer un memorándum con el Estado de Israel justamente para fortalecer esa posición ideológica. Sí, por eso esas son de las acciones de la Corte Penal Internacional que tratan de no cumplir, de hacer de cuenta de que no existen y utilizarlas en realidad mediáticamente para generar un clima de cierta efervescencia política vinculado a lo que viene pronto, que es la asunción a la presidencia por un nuevo mandato de Nicolás Maduro el próximo 10 de enero y que, como nos enteramos el día de ayer, el presidente Milei va a intentar recibir el día de mañana en la Casa Rosada a Edmundo González Urrutia, que es quien está con un pedido de asilo político en España por no reconocer lo que fue la victoria de Maduro del pasado 28 de julio. Bueno, recién Gustavo Campana nos decía, el gendarme ya acá es una figurita de cambio, mucho no le importa, sino escuchá a Sebastián, la esposa del gendarme, que hasta ella dice, che. Sí me da muchísimo miedo, no quiero que pase, pero bueno, esperemos que las decisiones sean las correctas que se tomen. Bueno, Sebastián Salgado, la esposa del gendarme, dice, me da miedo, esto puede incluso perjudicar cualquier tipo de negociación y que puede perjudicar no solo el regreso, sino la situación actual del gendarme. Sí, es una de las parejas del gendarme que no es su esposa,
pero que no necesariamente ella tiene por qué saber cuáles son las acciones vinculadas a las acciones de inteligencia que el gendarme podía llevar adelante en territorio argentino, igual que su mamá, porque la estrategia ha sido primero poner a esta señora en Venezuela a llorar a través de una señal de noticias de cable que se llama The News. Fíjate, Lourdes, que eso fue interesante porque todos los medios argentinos la tomaron en el llanto desde ahí, y esa es la señal de noticias de DirecTV. ¿Quién es el dueño de DirecTV? El canciller argentino, el señor Wertheim. Entonces, esta es una maniobra comunicacional bastante amplia que, si me permitís, hagamos un pequeño reconto. Durante el gobierno de Macri se dio lo que se conoció como la Operación Puma, en la cual se evidenció que la República Argentina era parte de un grupo de países que había planificado una incursión en territorio venezolano, ¿sí? Justamente, ¿desde dónde lo habían intentado? Desde el puente por el cual entró, el puente Simón Bolívar, que une a lo que sería la altura de Cúcuta en Colombia con el Táchira en Venezuela. Desde ahí hicieron una serie de acciones que después se supo que tenían un contexto militar. Después vino lo que todos sabemos, el secuestro del avión durante el gobierno de Alberto y Cristina Fernández, la entrega del avión venezolano, un avión inmenso de carga que generó la denuncia por parte del gobierno de Venezuela contra Milei, que fue el que entregó el avión a los alguaciles estadounidenses, que fue desguazado. En ese contexto se cortan las relaciones y se empieza a utilizar a la residencia del embajador argentino, no la embajada, porque eso no tiene tantas comodidades, pero la residencia sí tiene piscina, un gran parque y demás, como guarida de un grupo de opositores desestabilizadores en Venezuela, que fueron los artífices de las 28 muertes del 28 de julio pasado, donde todas las personas que murieron eran militantes chavistas. En ese contexto, en el mes de marzo, Patricia Bullrich dijo: vamos a mandar a Gendarmería, que es una fuerza interna que no tiene nada que ver con lo que es el concepto de agregados militares en las embajadas. Vamos a mandar a Gendarmería porque es la fuerza que ella controla, porque hay que recordar que es ministra de Seguridad y no de Defensa. Entonces, la fuerza que ella controla, dijo en el mes de marzo: vamos a mandar a nuestros gendarmes a que custodien la residencia de la Embajada Argentina, porque de alguna manera desde aquí también se estaba operando con esa oposición desestabilizadora. En ese contexto entra este gendarme. Pueden haber entrado otros, pero lo cierto es que ante las amenazas evidentes y el corte de relaciones, ningún uniformado argentino podía entrar en esas condiciones en Venezuela, y mucho menos por ese tipo de pasos fronterizos. Procesaron a Nahuel Gallo allí por diferentes delitos, ¿no? Sí, se lo acusa de conspiración y terrorismo, ¿sí? Esos son primeras acusaciones de los cuales todavía, lógicamente, hay una detención, pero no existió un juicio. Lo que está por verse en adelante es, bueno, cuál va a ser la respuesta real del gobierno argentino, que está desesperado para que la liberación sea inmediata, para que el propio gendarme no hable, porque hay que recordar que él no entró con uniforme, su pareja lo estaba esperando en Caracas, y todos los vuelos llegan directo a Caracas, pero él quiso entrar por tierra teniendo que atravesar todo el país. Claro. En sus redes sociales él no dice absolutamente nada de que es un gendarme. Entonces, en ese contexto en el que hay, por ejemplo, 2 ciudadanos españoles detenidos por los mismos delitos, que fueron detenidos en el contexto posterior a las acciones violentas del 28 de julio, el gobierno español en la primera semana tomó la misma postura que el gobierno argentino. Cuando pasaron algunas horas y vieron que sí, esas personas no tenían la manera de justificar su presencia en Venezuela, el gobierno de Pedro Sánchez no volvió a hacer ningún reclamo sobre ellos. Y lo mismo pasa con unos ciudadanos estadounidenses que están acusados de estar relacionados con tareas de desestabilización ahí. Bien. Así es que, bueno, lo propio es que sería que el gobierno argentino dé las respuestas claras de cómo un uniformado puede llegar a hacer una incursión en territorio venezolano, en el contexto en que el propio gobierno de Javier Milei es tal vez el principal desestabilizador, o intentan serlo, del gobierno venezolano desde Sudamérica.
Cada dato que conocemos lo ensucia más, ¿no? Al gobierno de Milei, y también por eso se decía, hasta Bullrich y Milei son los que están involucrados. Y la reflexión de que, claro, ¿qué hace Gendarmería? ¿Qué hace Gendarmería? En la embajada hay agregado militar, en la embajada hay soldados, no hay gendarmes en las embajadas del mundo. Y es muy interesante lo que él plantea, porque yo no había pensado en eso. Dije, bueno, un gendarme fue. No tiene nada que hacer un gendarme. Vos me decís que era un soldado, que lo mandaba el ejército argentino y la diplomacia argentina, ahí podemos discutir de otra cosa, me parece, ¿no? Sí, no hay a esta altura del partido, me parece, ninguna otra explicación que el intento de la solución quedar en manos de Bullrich. Y como fuerza de seguridad, Gendarmería está en poder de Bullrich. Y que las Fuerzas Armadas acá no quisieron meter ni una cuchara. Y entonces Bullrich lo hizo como siempre, con lo más parecido que tiene a las Fuerzas Armadas, en este caso, Gendarmería. Pero vuelvo a lo que decíamos antes sobre la familia del gendarme. La familia que arrancó muy pegada al gobierno de Milei ahora está descubriendo que la administración libertaria pasó a ser parte del problema. Claro. Que no había otra alternativa. ¿Cómo haces para dialogar con un gobierno con el que rompiste relaciones diplomáticas apenas asumiste? Totalmente. Es imposible. Bueno, más info de todo esto en dataurgente.com, ¿verdad, Sebastián? Sí, ahí estamos tratando de actualizar siempre. Recordar que en el contexto del vínculo entre Patricia Bullrich y Gendarmería, en sus primeros 5 días durante el gobierno de Mauricio Macri, Patricia Bullrich fue la responsable de la muerte de 43 gendarmes, cuando los mandaron a 140 kilómetros por hora a tratar de detener lo que ellos consideraban un foco de insurrección en Jujuy, porque querían detener a Milagro Sala ya en ese momento. Cierto. Lo mandaron de manera tan intempestiva en un micro, en malas condiciones, que murieron 43 gendarmes. Este año hubo un juicio en el que toda la cadena de responsables salieron absueltos. Por eso la relación entre el núcleo de lo que se conoce como la familia de Gendarmería y Bullrich no es bueno. Lo que ellos intentan demostrar a través de los medios de comunicación no es la realidad de ese vínculo. Sebastián, gracias por la info. Fuerte abrazo. Un abrazo para ustedes. Sebastián Salgado, de dataurgente.com, conocedor de Venezuela. Y es más, si no me equivoco, en los próximos días, para el 10 de enero, recordemos cuando asume nuevo periodo presidencial Nicolás Maduro, estará allí.